Ahora les vamos a hablar sobre Fuzzy Semins, presentado por David Felipe Penagos. Y Jaime Alberto Jurado. Ahora les vamos a hablar sobre algunos conceptos. Primero vamos a hablar sobre clustering. Es un procedimiento de agrupación de acuerdo con el criterio de cercanía. La cercanía se determina por el medio de una función de distancia. Generalmente, los elementos de un mismo clúster o grupo comparten propiedades similares. Ahora hablemos de fuzzy clustering. Surge por la necesidad de resolver problemas de agrupamiento. Por ejemplo, se agrega un dato a cierto clúster, pero dicho elemento puede no tener las propiedades que se asemejen al resto, clasificando el dato equivocadamente. Como se mencionaba antes, puede ocurrir el caso que el dato esté muy cerca a dos clústeres de tal manera que es muy difícil ubicarlo en uno o en otro. Esto se debe a que un dato presenta características pertenecientes a clústeres distintos. Fuzzy Semins fue desarrollado con el objetivo de solucionar tales inconvenientes. El algoritmo asigna a cada dato un valor de pertenencia dentro de cada clúster, permitiendo así al dato pertenecer parcialmente a más de un clúster. A esto se le conoce como partición suave del conjunto de datos. En una partición, los datos pertenecen en algún grado a todos los clústeres. Para aclarar un poco de esto vamos a hablar sobre las particiones. Vamos a empezar con la partición dura. Entonces la partición dura nos dice que sea un X un conjunto de datos y X sub Y un elemento perteneciente a X. Se dice que una partición P igual a C1, C2 hasta Cn, donde n es el número entero no negativo que indica la cantidad de clústeres. Entonces, una partición dura de X es si y solo si, primero, para todo X sub Y perteneciente a X, existe un clúster sub J perteneciente a P tal que X sub Y pertenece a tal clúster. 2. Para todo X sub Y perteneciente a X, X sub Y pertenece al clúster sub J tal que X sub Y no pertenece a otro clúster. Entonces, esto nos dice que la primera condición asegura que la partición cubra todos los puntos de X y la segunda garantiza que todos los clústeres sean mutuamente excluyentes. Podemos observar la gráfica que tenemos los dos clústeres A y B y que un elemento del clúster A no puede pertenecer a un clúster B. Bueno, ahora hablemos de partición suave. Como anteriormente pues había mencionado el término pero no lo había definido, les voy a dar la definición formal. Sea X un conjunto de datos y X sub Y un elemento que pertenece a X, se dice que una partición P igual a clúster 1, clúster 2 hasta clúster C es una partición suave de X si y solo si cumple las siguientes condiciones. Para todo X sub Y que pertenece a X, para todo C sub J que pertenece a P, el coeficiente de pertenencia debe estar entre 0 y 1. También debe cumplir la siguiente condición. Para todo X sub Y que pertenece a X, existe un C sub J que pertenece a P, tal que el coeficiente de pertenencia es mayor a 0. Fuzzy Semins trata de minimizar la función J sub m. Lo hace actualizando los coeficientes de pertenencia U y sub j y los centroides C sub j. Antes de hablar del algoritmo, quiero mencionarles que deben haber primero determinado el número de clústeres y el valor de m. El parámetro m es un peso que determina el grado en el cual los miembros parciales de un clúster afectan el resultado. Entonces, en el algoritmo lo primero que se debe hacer es inicializar la matriz de coeficientes de pertenencia. Luego pasamos a actualizar los centros de cada clúster. En el paso 3 actualizamos los coeficientes con el nuevo centro o centros. Cuarto, si no se cumple la condición de parada, entonces se debe volver al paso 2. En esta parte se mostrará un video de la implementación de Fuzzy Semins en C#. Entonces, primero agregamos los puntos que vamos a agrupar. Seleccionamos los centroides que vamos a utilizar para cada clúster. Y por último, decimos el número de iteraciones que va a tener el algoritmo.
Ejecutamos la aplicación y podemos ver en el resultado que a cada punto va a clasificarlo en un clúster y le va a dar un cierto grado de pertenencia. El ejemplo que se mostró anteriormente parte de la tabla que se pueden observar en estos momentos. En ella tenemos dos tipos de valores que son la rapidez y la resistencia de 11 futbolistas. Un valor cercano a 1 demuestra que el jugador es bastante rápido y en su caso cuando pues está cercano a 0 pues demuestra que es un poco más lento, ¿no? Igual sucede con la resistencia, que si su valor es cercano a 1 pues es muy resistente, si su valor es cercano a 0 pues es poco resistente, y se desea pues en este ejemplo separar el conjunto de datos en dos grupos. Vamos a calcular el coeficiente de pertenencia del primer elemento. Entonces tenemos la sumatoria que viene siendo de la pertenencia junto respecto a los centroides que calculamos. Los dos centroides que eran 0,2 y 0,5 y 0,8 y 0,5 los vamos a utilizar. Entonces vamos a restar el primer punto con el primer centroide. Entonces restamos 0,2 y 0,58 para obtener el 0,38 y el 0,5 con 0,33 y tenemos el 0,17. Ahora con ese mismo punto restamos el segundo centroide para obtener los valores de 0,22 y 0,17 de la misma forma. Ya hecho todas estas operaciones, podemos utilizar la función de coeficiente de pertenencia para determinar la pertenencia de este punto a cada clúster. Así sucesivamente para cada punto y para cada clúster obtenemos los valores de pertenencia que podremos ver en la siguiente gráfica. Paso siguiente, al obtener todos los coeficientes de pertenencia y haber actualizado la matriz, actualizamos los centroides de cada clúster. Luego de 12 iteraciones se puede ver en la gráfica que se han generado casi dos grupos. El primer grupo pues están los jugadores que no son tan veloces pero que son más resistentes, y en el grupo de acá más abajo, que es el segundo, están los jugadores que son más rápidos pero poco resistentes. Fusisemin se utiliza en muchos campos de aplicación, entre los que pues, damos algunos ejemplos: es la organización y clasificación de los datos, el reconocimiento de patrones, el estudio del clima, el diagnóstico de enfermedades, la bioinformática, la genética, la cancelación de ruido e interferencia de una señal, el estudio de rentabilidad económica de una empresa y el soporte de la decisión de segmentación de mercados y clientes. Bueno, para finalizar dejamos las referencias en las que nos basamos para sacar este trabajo. Queremos agradecerles pues por la atención prestada y pues hasta una próxima ocasión.